Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él que nos da la vida, nos da salud, nos da esperanza y pues nuevamente es un placer, es un gusto estar llegando a ustedes. Mi nombre es Antonio Valdenea, a nombre del Ministerio Evangelístico Conociendo la Verdad y el ministerio también de Canal 11 Televisión Cristiana, desde aquí, desde Vicente Guerrero. Pues nuevamente echándole ganas y traemos una nueva palabra, un nuevo tema. Esperemos que estén pues bien. Bendito sea Dios. En esta ocasión voy a estar tocando el tema de la voluntad del hombre, un tema muy importante que poco a poco he ido ahí recapitulando los puntos que sentía yo muy necesario tocar este tema. A veces es tan importante el ejercer nuestra voluntad, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya en otra ocasión he estado compartiendo sobre la voluntad de Dios, pero en esta ocasión voy a estar tocando sobre la voluntad del hombre. ¿En qué consiste? Bueno, hay varios puntos muy importantes que me gustaría tocar en esta ocasión. Y dando una repasadita sobre la voluntad de Dios, hay tres, nada más para concluir el tema pasado, hay tres versículos que me gustaría mencionar. Uno que es segunda de Pedro 3:9, que dice: segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda sus promesas, según algún la tienes por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo digo por esto. Hay mucha gente que se cuestiona, que incluso no conoce sobre la voluntad de Dios ni las Escrituras, pero sus pensamientos son de: si Dios quiere, si Dios me ayuda, si Dios un día yo voy a cambiar, si Dios quiere. Pero déjame decirte que el más interesado en que nosotros cambiemos, en que nosotros pasemos de una situación de tinieblas a la luz, es Dios. Dios es el primero y es el más interesado, aún que nosotros, que cambiemos esa actitud. Hay otro versículo en Mateo 18:14. Aquí nos habla también sobre cuál es la voluntad de Dios. Mateo 18:14. Dice así: así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mire, qué tan importante empezar. Quise tocar un poquito esto de que la voluntad de Dios es que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta parte dice que se pierda uno de estos pequeños, uno de los que vamos muchas veces comenzando. No es la voluntad de Dios, porque hay gente que comienza a asistir a una iglesia o a leer las Escrituras, a interesarse en las cosas de Dios, y de repente ya no existe ese interés, y no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios es, mire, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 también nos habla. Primera de Timoteo 2:3. ¿Cómo nos dice cuál es la voluntad? Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú te preguntas, ¿acaso Dios permitirá o acaso
Yo lo digo porque en una ocasión una persona me decía, es que si Dios quiere un día yo voy a cambiar. Es que si Dios quiere yo un día voy a ser bueno. Es que si Dios quiere un día yo voy a dejar de fumar. Si Dios quiere un día yo voy a dejar de tomar. O no sé cuál mal hábito tengas. Porque todos en su momento a veces tenemos muy malos hábitos y le echamos la culpa a Dios o no aceptamos nuestra responsabilidad. Pero en esta ocasión el punto es de que Dios nos ha dado a cada ser humano la voluntad de libre albedrío, o sea, el derecho de decidir qué hacer con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. O sea, Dios nos ha hecho de una manera, es donde yo me maravillo y al ver cómo Dios nos hace. De hecho, si nosotros que hemos estudiado un poco las escrituras, vemos que hasta los ángeles tienen lo mismo que nosotros, esa voluntad de buscar a Dios, de no buscar a Dios, de servirle o no de servirle, de creerle o no creerle. Entonces, ese es el punto de que muchas veces evadimos nuestra responsabilidad. Así como Dios nos ha dado, fíjese bien, una voluntad propia, también tenemos una responsabilidad propia. Eso significa que un día daremos cuenta de lo que hicimos con nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, un claro ejemplo de cómo hacer la voluntad, mire, para ir entendiendo, pero ok, yo entiendo, no he hecho la voluntad de Dios o no la conozco la voluntad de Dios. Vamos a ver esta parte aquí en Mateo 21, 28 y nos dice, para que más o menos vayamos entendiendo lo que nos habla aquí la escritura. Mateo 21, 28. Y cómo, fíjese, usaba la sabiduría nuestro Señor Jesucristo con ejemplos claros de lo que Él quería hablar, cómo se hacía entender. Mire qué bonita parábola. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Aquí vemos, dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Eso se los estaba contando a sus discípulos. Ellos contestan, dijeron, el primero Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y es lo que hoy muchas veces mucha gente se pregunta, ¿por qué los drogadictos? ¿Por qué los fornicarios? ¿Por qué los ladrones? ¿Por qué los enfermos? ¿Por qué todo ese tipo de gente se arrepiente y busca de Dios y Dios tiene misericordia? La gente que se burla dice, no, primero haz lo que quieras con tu vida y después te haces cristiano. Pero aquí en esta parábola Jesucristo nos está hablando, nos está diciendo que había un padre de familia que tenía 2 hijos y tenía una viña. Y le dijo, ve a trabajar el primero. Y dijo, no voy. Después se arrepintió, meditó y fue. El segundo le dijo, sí voy, y no fue. Después les hace esta
comparación y les dice que los publicanos y las prostitutas irán primero. Porque ciertamente a veces los pensamientos, las ideas que nos han inculcado, o decimos, yo lo decía, me hablaban del Señor Jesucristo, me decían arrepiéntete, esto y lo otro, pero yo malamente contestaba de que no me consideraba un pecador de este tipo, con este perfil, para arrepentirme. O sea, yo decía, primero tengo que correr el mundo, primero tengo que conocer mujeres, vicios, ciudades y cosas así, como primero ir a hacer la maldad, ir a revolcarme, para después arrepentirme. Porque nos han enseñado esa idea. Hoy en día usted háblele a un joven del Evangelio, háblele a un joven de nuestro Señor Jesucristo, y la mayoría tiene la idea de que ahorita es tiempo de disfrutar, ahorita es tiempo de darle vuelo a la hilacha, y cuando esté viejo y si quiero y me sobra tiempo, pues buscaré lo de Dios. Mientras, creo que no. Pues porque hay mucha gente que realmente es muy pecadora y no se siente pecadora. Yo lo digo en mi caso, en ese tiempo. Ahora que conozco un poquito más las Escrituras, sé que andaba en las obras de la carne, en los pensamientos de la carne, en las cosas del mundo, totalmente desenfocados de la voluntad de Dios. Por eso aquí el Señor dice, las prostitutas y estos cuates irán primero. Entonces es un claro ejemplo de cómo Dios dice, da mandamientos, y ahí podemos nosotros ejercer nuestra voluntad de si voy o no voy. Un claro ejemplo. Otro ejemplo es de cómo Dios le habla a la voluntad del hombre, y en este caso a su pueblo Israel. Vamos a ver en Deuteronomios 11, 26. Aquí me encanta este pasaje. Veo la grandeza de Dios, veo el respeto de Dios, aun cuando Él nos creó, aun cuando Él nos formó, aun cuando Él nos conoce. Nos dice, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Escoge tú, no te voy a forzar a que me busques, a que me sigas, a que me obedezcas, sino yo simplemente quiero avisarte lo que está enfrente, y escoge tú. Mire cómo dice esta parte, dice Deuteronomios 11, 26, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo hoy prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Para usted, si dice, ¿cuál será la voluntad de Dios sobre mi vida? O sea, Dios, ¿qué le gustaría que yo decidiera, que yo buscara? En estos 3 versículos, Deuteronomios 11, 26, 27 y 28, está la clave. Dice el Señor, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si escoges obedecerme, mis estatutos, mis principios, mis mandamientos. Y la maldición si no hieres los mandamientos, si no los guardares y te fueras en pos de dioses ajenos. Así de fácil. Pero ¿a poco dirá usted, así nada más?
Es que en realidad las cosas de Dios son sencillas. Cuando hay voluntad del hombre, cuando hay ganas, es más sencillo. Es bien difícil a veces querer hacer algo cuando no existe la voluntad, o sea, el buen deseo de hacer aquello. Es más difícil, pero cuando hay una predisposición, unas ganas de hacer aquello, yo creo que las cosas se hacen más fáciles. Y siempre, siempre es más fácil hacer lo bueno o hacer lo malo. Hacer lo bueno. Hacer lo malo es más fácil y a veces como que cuando uno vive apartado de Dios, cuando uno no conoce de Dios, cuando uno no tiene al Espíritu de Dios, es más fácil hacer las obras de la carne. Mire, vamos a ver en Efesios 2:3. Efesios 2:3 nos habla sobre la voluntad de la carne. Dice así, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Pero aquí da una explicación de que cuando estábamos en otro tiempo, cuando no conocíamos del Señor, cuando no conocíamos la voluntad de Dios, hacíamos la voluntad de la carne. O sea, la diferencia, amigos, hermanos, amados oyentes, de poder hacer la voluntad de Dios ayuda cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento, cuando realmente le creemos a Dios. Aquí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 13 nos habla de que viene el Espíritu de Dios a sellarnos, a morar en nosotros. Cuando a una persona se le habla que Cristo vino, murió y resucitó y dio su vida por la tuya, y esa persona realmente cree con todo su corazón, agradece esa obra maravillosa que hizo nuestro Señor, se arrepiente, dice la Escritura que viene el Espíritu de Dios a sellar y a morar ese cuerpo. Y hay un verdadero arrepentimiento, y hay un cambio, y hay algo más. Se convierte en un hijo o hija de Dios. Y de esa manera es más fácil poder hacer la voluntad de Dios. Poder someter la voluntad de la carne o los deseos de la carne. Por eso muchas veces conocemos de muchos casos, situaciones de gente que dice conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. Por eso vemos tantas situaciones en gente religiosa que ha caído, que ha hecho más bien la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios. Por eso a veces es necesario que nuestra voluntad sea quebrantada. Algo que sucede en el Evangelio, en el cristianismo, es de que muchas veces nos adelantamos a los hechos o acontecimientos. Pero mire, quisiera en este momento aprovechar y explicarle un poquito. Toda persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, que es su Salvador,
aun cuando va empezando, entrará en una etapa muy semejante. Por eso la Escritura nos enseña varios pasajes, situaciones, tiempos, pero algo que nos enseña es que Dios permitió que su pueblo estuviera en esclavitud para sacarlo de esa esclavitud, llevarlo al desierto y darle la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, la tierra de bendición. Ese mismo ejemplo viene a nuestra vida hoy, a la iglesia, a nosotros como creyentes, como cristianos. Toda persona que estamos antes en tinieblas y somos sacados de aquella situación, pasa lo mismo. Vamos a ser sacados de aquel pueblo, de aquel Egipto, de aquella esclavitud donde estábamos, pero vamos a ser llevados a un desierto para ser probada nuestra fe. Por eso ahora usted entienda de que hay muchas personas que buscan de Dios, se acercan a Dios, pero son las cosas que a veces no le gusta al creyente al principio, que la voluntad de él sea quebrantada, que su fe sea probada para ser aprobada. Y a veces nosotros, si no explicamos este tipo de situaciones a los creyentes, cuando se van empezando, mucha gente se retira. Por eso dice, esto no me gusta, no me agrada, porque ahora siento que entré en esto y estoy pasando la peor, todo me está saliendo mal. Y no es que todo te está saliendo mal, sino que Dios quiere llevarte al desierto para probar tu fe y que tu voluntad sea quebrantada. Hasta el mismo Jesucristo, vamos a ver ese pasaje, mire, en Mateo 26, cómo fue hasta cierto punto difícil y las palabras que él expresa, Mateo 26, 39, dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay otra versión, me parece, que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en este pasaje, la Escritura nos está hablando de los momentos donde nuestro Señor iba a ir a la cruz. Él presentía y sabía todo lo que venía. Y llegó un momento donde habla la Escritura que nuestro Señor, cuando lloró, salieron gotas de sangre. Aquel momento era un momento tenso, difícil. Si tú en un momento crees que estás pasando situaciones adversas, difíciles, aquí hay una que lloró sangre. Y fue tan fuerte ese momento por la gran responsabilidad, porque el Señor sabía. Pero aún así tuvo esa humildad y esa relación y esa confianza para decirle, Padre mío, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Por eso nosotros cuando recién nos convertimos y aún un poco después, tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos situaciones adversas en las cuales tenemos que decirle, Señor, es muy difícil lo que estoy pasando, pero mi deseo no es hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad. Aunque yo
Yo escucho a veces, hay gente que siempre se queja de esto, de las pruebas, de la lucha, de la dificultad. Más vemos que Pedro dice que estemos en sumo gozo, que estemos contentos cuando estemos en esta situación. Claro, Pedro cuando él escribe esto, era un hombre experimentado, un hombre que había recorrido camino. Y con mucha sabiduría nos da estas palabras de que estemos en sumo gozo, sabiendo que nuestra fe es probada. Por eso, amados, la voluntad del hombre tiene que ser quebrantada. En las mismas escrituras nos da muchos mandamientos. Ya hablándole un poquito más a la persona como creyente. Y aún así, fíjese, una persona antes de ser creyente tiene su propia voluntad, tiene su derecho a decidir, a buscar, a qué hacer, a dónde ir, dónde vivir, cómo vestir, cómo hablar, qué estudiar, qué carro tener, qué casa, qué novia, qué mujer. Tenemos eso que Dios nos ha dado, que muchas veces no hemos valorado. Pero aún después de ser creyentes o principiar en el Evangelio, en las cosas de Dios, seguimos teniendo nuestra propia voluntad de decidir qué hacer, cómo hacer y para quién hacer. Porque hay muchas veces que no hacemos exactamente la voluntad de Dios, sino que no hemos aprendido o no hemos madurado y hacemos la voluntad del hombre, agradando al hombre y no agradando a Dios. Por ejemplo, hay varias citas bíblicas donde podemos ver que Dios nos da mandamientos. Y esto es como para los jóvenes, de que la Biblia nos dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a veces uno como padre le puede decir a su hijo, oye hijo, pues la Escritura dice que no te unas en yugo desigual, que el día que vayas a empezar a noviar o que tengas pensado unirte, casarte, pues que no sea con un incrédulo, una incrédula. Y nuestros hijos pues tienen su propia voluntad. Y hay ocasiones que yo veo que deciden no sobre la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y si la voluntad de él o de ella no está conforme al mandamiento, entonces aquí vemos una prueba muy clara de que a veces cómo o en qué manera no hacemos la voluntad de Dios, sino hacemos nuestra propia voluntad y nuestra voluntad no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay muchos pasajes donde nos habla la Escritura cosas que debemos de hacer, cosas que no debemos de hacer. Y claro, por supuesto que en su momento hay una consecuencia. Podemos nosotros a veces hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, pero tendremos una consecuencia por no haber hecho la voluntad conforme a Dios. Entonces es muy, muy importante el saber ejercer nuestra propia voluntad. Hay muchas maneras, ¿no?, de interpretar, de saber, pero la manera más adecuada es, por eso Jesucristo nos dijo, escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros empezamos a adquirir, a tener conocimiento de la palabra de Dios, empezamos a ver que Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios de misericordia.
pero sobre todo es un Dios de orden ordenado. Nada se le pasa. Todo tiene constituido. Todo tiene bien ordenado. Y son de las cosas que nosotros debemos de aprender de Dios. A ser ordenados con nuestras decisiones, con nuestras ideas, con las cosas que vamos a hacer, con sus mandamientos sobre todo. Y de esa manera obtendremos mejor bendición. La misma Escritura lo dice. Pero mire, hay un pasaje que a mí me gustaría hablar sobre la voluntad del hombre, que un día esa voluntad va a ser quitada. Dios es paciente y es misericordioso, pero un día, ni tú ni yo, si no hacemos la voluntad de Dios, desde luego, esa voluntad que tenemos va a ser quitada. Miremos ese pasaje de Mateo capítulo 13, versículo 12. Y hace tiempo yo miraba este pasaje y créame que lo pude entender de esta manera. Y Dios te puede hablar en un versículo y tú puedes entenderlo de varias maneras. Pero en esta ocasión, mire, voy a leerlo para que más o menos se dé una idea. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y usted se preguntará, yo me pregunté, ¿y qué es? Pero si no tiene, o sea, ¿qué le va a ser quitado? Le voy a dar un ejemplo. Todos aquí, mientras vivamos, aún en esta tierra, tenemos nuestra propia voluntad, nuestro propio albedrío de decidir las cosas. Vamos a hablar la gente común y corriente que va al mercado, que va al banco, que vive una vida normal, vaya. Dentro de esa vida normal tenemos que ser obedientes con las autoridades, comportarnos adecuadamente y las cosas saldrán bien y podemos ser o llamarnos un buen ciudadano. Pero ¿qué pasa con una persona que en su momento decide, por mañoso, por necesidad o por lo que guste, ir a robar? De buenas a primeras dice una persona, ok, yo voy a ir a robar el banco. Tengo necesidad de dinero, quiero dinero, necesito, y voy a ir, y consigue una arma, una pistola, se va y lo atrapan. Llega la policía y se va a la cárcel. En ese momento, esta persona, dado a que quebrantó las reglas, los mandamientos como ciudadano, es llevado a la cárcel a pagar un acto, un delito. Ya estando dentro de la cárcel, esta persona le gustaría decir y decidir, me quiero ir, ábranme las puertas, pero no. Ahí su voluntad ya es condicionada, ya no es dueño de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque hizo aquel mal, aquel delito. Desde luego, a él le gustaría decir, ábrete puerta, y que le hicieran caso y salirse. Pero dada la circunstancia, dada la situación, esta persona tiene que pagar una condenación por el delito que cometió. Ahora, lo mismo va a pasar con esas personas que hoy tienen su propia voluntad de decidir qué hacer, qué no hacer con su vida. Por eso dice en muchas partes, pero en una
Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí la Biblia nos habla a nosotros, los que somos ya creyentes, a los cristianos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y fuese bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Aquí entra este versículo. Llegará el momento de que a mucha gente se le compartió el evangelio, se le hizo la invitación a buscar de Dios, a arrepentirse, a reconocer que somos pecadores. Y no quisieron, cerraron su corazón, ejercieron su voluntad conforme ellos creyeron, o su tradición, o lo que sea, pero al Señor le dijeron no. Llegará un momento de que esas personas dicen, aún lo que tiene le será quitado, el libre albedrío. Ya no podrán tomar una decisión de querer buscar a Dios o de no estar dentro de la condenación. Porque en sí la Escritura y el Evangelio nos llevan a ese punto donde dice la Biblia que nada más hay dos caminos, el ancho y el angosto. El ancho lleva a la perdición, a la condenación, al fuego eterno. Y dice, y son muchos los que en él caminan. Pero el camino angosto, son pocos los que lo encuentran. Son pocos los que ejercen su voluntad, su libre albedrío de decidir, yo quiero ese camino, y el camino se llama Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Así que un día, mire, Dios quitará la voluntad de decidir de qué hacer a toda esa persona que rechazó al Evangelio, que rechazó a Jesucristo, que rechazó al Dios mismo. Por eso hoy es el día de reconocer, de arrepentirnos, de decidir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer la mía. Perdóname, ayúdame, dame fuerzas, dame sabiduría, produce en mi corazón esas ganas de buscarte, de entregarme, de reconocer, de discernir lo bueno de lo malo de lo bueno, de ser una buena persona. Ayúdame a cambiar. Por eso ahora usted entienda que muchas veces nosotros, sabiendo lo bueno, sabiendo lo malo, estamos en la disposición de ayudarle, de decirle, arrepiéntete. La vida no es como nos la han platicado. No es cierto que el hombre vino a tomar vino, a comer y morir. Todo hombre o mujer que nació en esta tierra vino a cumplir un propósito, y el propósito es reconocer a su Creador, darle honra a su Creador, obedecer a su Creador, al Dios y Padre, al bendito Dios, Rey del universo, por quien vivimos, por quien morimos. La Biblia nos habla que solo somos peregrinos en esta tierra, que todo ser humano tiene una misión que cumplir. Y la misión tuya y mía y de todos sería que procediéramos al arrepentimiento, que viniéramos al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él.
Dice, el cual quiere que todos seamos salvos, pero vengamos al conocimiento de la verdad. Mis amados oyentes, es un placer hablar de las cosas de Dios. Me gusta compartir. Sé de la hambre, de la necesidad espiritual que hay. Sé de la escasez también de muchos. Pero Dios es un Dios de amor, de abundancia, de orden. Y Él anhela que seas parte de su familia, que seas un cristiano, un creyente verdadero. Hoy es el día. Busca de Dios. Atrévete a dar ese paso de fe, de obediencia, que tu voluntad, escúchame bien, que tu voluntad siempre esté de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que dice las Sagradas Escrituras. Y yo creo que es la mejor bendición que un hombre puede tener, porque ciertamente podemos venir a esta tierra y tener muchos bienes materiales, cosas, no sé lo que te guste, pero dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero su alma se perdiera? ¿De qué sirve a veces tener por poco, fíjese bien, tener por poco la grandeza y la voluntad de Dios? ¿De qué sirve haber venido y haber baratado, mal invertido nuestra vida? Porque no hicimos, sí, recuerda esto, siempre todo aquel hombre que haga la voluntad de Dios va a ser un hombre bendecido. Dios nunca falla, Dios es un Dios justo, que en su momento a cada persona le dará lo que merece de acuerdo a la justicia de Dios, nos guste o no nos guste. Por eso todo creyente, dice la Escritura, que acepta a Jesucristo como su Salvador, como su mediador, Dios el Padre lo ve como justo, no porque Él sea justo, sino es justificado por la fe que Él puso en Jesucristo, en nuestro Salvador. Por eso, amado oyente, hoy, este día, es el día en que tú puedes buscar de Dios, puedes arrepentirte, puedes conectarte, puedes ponerte de acuerdo con Dios. Deseamos de todo corazón, a nombre del ministerio Conociendo la Verdad, por cierto, lo invitamos a que siga viendo nuestra página conociendolaverdad.com. También mándenos sus correos, sus comentarios, ahí estamos. Y también a nombre del ministerio de Canal 11 Televisión Cristiana, aquí Vicente Guerrero, a nombre de nuestro hermano Juan Ríos, pues les deseamos la mejor de las bendiciones y deseamos sobre todo que usted ejerza la voluntad sabiamente, con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios. Y pues será hasta la próxima, los dejamos y espero que esta plática sea de bendición, que llene su vida, edifique su vida y que usted reflexione. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí.
Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.